Hola, 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 ReverQuest maníacos, bienvenidos a un nuevo contenido aquí en ReverQuest VR. Hoy tenemos un contenido informativo bastante breve, pero bastante intenso también, en el cual vamos a tocar un poco el Citra VR que acaba de salir para visores Quest. Por otro lado, también vamos a hablar de Reshade 6.0 después de que este fin de semana haya hecho una serie de testeos y pueda ya empezar a sacar una serie de conclusiones. Y por otro lado también hablaremos del desastroso lanzamiento de Bullet Storm VR. Interesante, ¿verdad? Pues vamos a ello. Bien, ReverQuest maníacos, pues un lunes más estamos con todos vosotros, con la comunidad ReverQuest VR, siempre en crecimiento, siempre apasionada y siempre dispuesta a que todos sus miembros colaboremos entre nosotros para llegar a una buena experiencia VR, etcétera, etcétera. Bien, dentro de todo este tema, pues hoy he querido hacer un vídeo informativo en el cual voy a comentar tres temas concretamente. Vamos a empezar con el tema del desastroso lanzamiento de Bullet Storm VR. Ya os anuncié en el último vídeo que os puse en el canal el pasado viernes, pues la salida de ese Bullet Storm VR. Os hice una review bastante a fondo sobre su versión de Quest y su versión de PSVR, y ya en esa review os comenté que especialmente la versión de PSVR el juego tenía bastantes problemas de optimización. Si bien a otros niveles pues parecía un juego cuando menos aceptable y un juego que, bueno, pues sin ser la panacea, pues tenía unos buenos gráficos, tenía mecánicas interesantes de VR, bien implementadas, etcétera, pero sí se notaba que incluso en una RTX 4090 como la que tengo yo, pues el juego no iba demasiado bien. Pero el culmen de todo esto, de este lanzamiento en el sentido más negativo de la palabra, llegó con la versión de PSVR 2, que yo no la he podido testear, quiero decirlo, y parece ser que Sony, tras el lanzamiento, decidió retirarla de la Store de PlayStation debido a que pues el estado en el que ha salido esta versión de PSVR 2 era totalmente injugable, y por tanto Sony tomó esta decisión, aparte de devolver el dinero a todos los compradores del mismo hasta que el juego esté disponible con la calidad suficiente que los usuarios de Sony en este caso merecen. Por tanto, pues Bullet Storm VR en su versión de PSVR 2, perdón, se ha retirado hasta nueva orden. Por otro lado, la versión de Quest sigue estando vigente, tenéis el referido en la zona de correspondiente en nuestra comunidad de Telegram, y también viene la descripción del vídeo del viernes. Y la versión de PSVR también sigue adelante, aunque lógicamente necesitará de parcheados varios para mejorar esa optimización. A pesar de que cuando usamos Reshade 6.0, como os hice una muestra también en el vídeo del viernes, todo mejoraba bastante, pero no tiene lógica que en una RTX 4090 un juego que, si bien visualmente estaba muy atractivo, no es un Half-Life Alyx ni mucho menos, pues no rindiera prácticamente, pues iba bastante justito, ¿no? Por tanto, pues bueno, pues el lanzamiento de Bulletstorm VR ha sido bastante drástico en el sentido negativo. Además, ya había sufrido un retraso, se suponía que iba a salir en diciembre, se retrasó para mejorarlo y demás, y a pesar de ello pues no va del todo bien, y con la consecuencia lógicamente de que la versión, por ejemplo, de PSVR 2, como digo, se ha retirado. Esto ha hecho que la propia Incubo Games y People Can Fly, que son los que han llevado a cabo este juego, pues hayan hecho un comunicado oficial en el cual lógicamente se disculpan especialmente por la versión de PSVR 2, que pues como decimos no estaba en el estado adecuado como para poder disfrutar el juego plenamente, y por tanto pues no solo se disculpan, sino lógicamente nos transmiten que no estemos intranquilos, que van a trabajar en mejorar todos los problemas que han ido recibiendo a través del feedback de la comunidad, y bueno, pues que en un futuro, no se sabe exactamente cuándo, pues se sacarán parches correspondientes. Esta misma semana debería salir un parche para la versión de PSVR, pero veremos cómo va la cosa y si realmente mejoran el rendimiento, etcétera, como para que el juego pueda pasar de este lanzamiento un poco desastroso
a pues ser un título que tengamos en cuenta dentro del mundo de la VR y sea un título destacable, además un título que venía con la idea de ser un triple A, etcétera, etcétera, y bueno, pues lógicamente esto que ha ocurrido pues no le hace ningún favor. Bien, dejando a un lado el tema de Bulletstorm VR, también os quería comentar en el día de hoy, hablaros de Citra VR. Citra VR ya está disponible, se puede descargar tanto en SideQuest, buscáis Citra VR y os aparecerá, y simplemente con vuestro visor, si tenéis instalado SideQuest, como yo tenéis un tutorial por ahí, yo si queréis os lo dejo aquí arriba por si queréis echarle un vistazo, instaláis SideQuest en vuestro visor, en vuestras Quest 3, a través de SideQuest podéis descargarlo directamente al visor. Recordad que lógicamente este emulador es totalmente legal, que no está incitando de ningún modo ni a Amanda Watson, que es su creadora, ni yo, ni mucho menos a la piratería, sino que si queréis usar vuestros juegos en este emulador para jugarlos en VR, como ya os mostré el otro día, pues tendréis que hacerlo con copias legales que tengáis vosotros de los juegos, haciendo un dumpeo de ese juego a formato que el emulador lo pueda leer y proceder a jugar. En ningún caso estamos diciendo que nos descarguemos ISOs por internet ni cualquier historia parecida, que aquí pues lógicamente ya sabéis que todo este tema de copias ilegales y demás, aquí no tenemos soporte en ReverQuest VR desde el principio. Bien, eh, por otro lado, sí comentaros que Citra VR, ya os comenté también en el vídeo del viernes, que ya que estaba empezando a rular por lo que es la PTC de los visores Quest, la versión de firmware 62, la V62. Pues parece ser que Citra deja de funcionar, Citra de VR de momento deja de funcionar si tenemos instalado este firmware, lógicamente porque es un firmware nuevo y normalmente esto es bastante común. Ha ocurrido también con los VR mods de TeamBeef, que cuando se hace una actualización del firmware por parte de los visores Quest y demás, pues el soporte OpenXR, porque todos estos emuladores y demás suelen tener un soporte OpenXR, se rompe y tienen que pasar unos días hasta que los programadores, en este caso Amanda Watson, lo adapta al nuevo firmware, con lo cual pues lógicamente si tenéis acceso a la PTC, no instaléis la versión 62, a no ser que sepáis que esto va a ocurrir, y bueno, pues probablemente en 2 o 3 días o 4 se arreglará, pero que sepáis que a día de hoy, si instaláis desde el PTC la versión de firmware de las Quest 3 o de visores Quest 62, os va a dejar de funcionar este Citra, y no sé si quizá los simuladores, perdón, o los VR mods de TeamBeef, pues quizá también, aunque no se ha dicho nada hasta el momento. Por tanto, bueno, pues simplemente dejaros constancia de que ya está disponible para todo el público a través de SideQuest, también de GitHub, que es un, digamos así, almacén online de este tipo de proyectos de la comunidad modder, en este caso VR. También tenéis ahí disponible el APK para descargarlo e instalarlo directamente en vuestro visor, pero lo más cómodo es que uséis SideQuest, y sobre todo si lo tenéis instalado en vuestro visor con el tutorial que yo ya os hice en su momento. Bien, y dejando a Citra ahora a un lado también, vamos con Reshade 6.0, que es la última noticia que os quiero dar en el día de hoy. Reshade 6.0 ya os lo anuncié en el día anterior, el viernes. Es un inyector en cierta manera que nos va a permitir hacer o aplicar filtros de postprocesamiento, incluidos escaladores y demás, a nuestros juegos, haciendo que rindan más, que se vean mejor, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que yo he probado esto, ya os comenté que era posible que funcionase con el Unreal Engine Injector, pero finalmente este fin de semana he estado probándolo con varios juegos del Unreal Engine Injector y también con los Resident Evil, y no funciona, se crashea totalmente. Yo creo, dentro de mis pocas entendederas de programación, que al ser el Unreal Engine Injector, incluso el VR mod que existe de Playdog para los Resident Evil, al ser ambos cosas que se inyectan en el juego, yo creo que al inyectarse primero Reshade, porque se inyecta en ese orden, y después lo de Playdog, el juego se rompe porque no consigue soportar las dos inyecciones
de estos dos programas a la vez. Por tanto, de momento, salvo que haya algún fix, alguna cuestión que arregle este problema, no funciona para Unreal Engine Injector ni tampoco para los VR mods de Predog de los Resident Evil. Bueno, hay que decir que los Resident Evil, por otro lado, sí tienen sus propios escaladores, con lo cual ahí no vamos a tener problema para tener un rendimiento bastante óptimo, pero sí hay que decir que bueno, que lo que se refiere al Unreal Engine Injector, pues vamos a ir un poco más a pecho descubierto, porque no vamos a tener que tirar más de lo que es la potencia de nuestra tarjeta, aunque el propio Unreal Engine Injector tiene un escalador. Aunque en muchos juegos que son compatibles con OpenXR Toolkit podemos aplicar también los escaladores que trae el propio OpenXR Toolkit, pero en ningún momento, al menos de momento, vamos a poder aplicar este reshade. La buena noticia dentro de esta mala noticia es que sí se puede aplicar generalmente tanto en juegos OpenVR como OpenXR que sean nativos, es decir, cualquier juego nativo que tenga soporte para OpenXR o OpenVR, es decir, para cualquier juego nativo en principio, podríamos aplicar estos filtros o este inyector del reshade y nos va a dar un mejor rendimiento, etcétera, lo cual pues tampoco está nada mal. Ya tenemos una solución bastante fuerte, porque ya vimos en Bulletstorm que pasábamos de un juego que iba bastante justito a un juego a 120 FPS rocoso sin ningún tipo de problema. Seguiré testeándolo con más juegos nativos y de momento simplemente que sepáis que los perfiles que os comparta y demás con este reshade van a ser juegos nativos. Por ejemplo, ese Bulletstorm voy a probarlo con Microsoft Flight Simulator a ver qué ventajas nos da, etcétera, etcétera, e iré compartiendo perfiles. Pero por lo menos para los que estabais en duda, etcétera, de si esto funcionaba con un Unreal Engine Injector, que yo también me aventuré a decir que era posible que funcionara, pues definitivamente, al menos en la versión actual, no funciona. Se rompe y o usamos una cosa o usamos otra. El problema es que si usamos, por ejemplo, en un juego de Unreal Injector el reshade y no usamos el inyector, pues no lo vamos a tener en VR, con lo cual no tiene ningún sentido. Y si usamos el inyector y el reshade no lo usamos, pues al menos vamos a poder jugar y ya en función de nuestra tarjeta y demás, pues intentaremos que vaya lo más fluido posible. En todo caso, seguiré investigando lógicamente sobre el Unreal Engine Injector como otro tipo de escaladores o otro tipo de cuestiones que podamos hacer o aplicar para que nos ayude a que los juegos vayan bastante bien. En todo caso, ya hemos visto varios perfiles que os he compartido del Unreal Engine Injector sin usar este escalador de reshade, y la verdad que hemos conseguido un rendimiento bastante aceptable con Robocop, con el Little Nightmares, etcétera, etcétera, usando distintas técnicas, y al final hemos conseguido que los juegos rindan lo suficientemente bien para ser disfrutados, con lo cual tampoco nos desesperemos. Y los Resident Evil, que también quiero ir sacando, perdón, los perfiles Gold, pues también tienen su propio escalador, su propia historia, para que podamos jugar correctamente sin mayor problema. La cuestión es que ya sabéis cómo es esto de la PSVR muchas veces con los mods, que hay que encontrar la combinación adecuada para que todo vaya fluyendo y demás. Bien, Reverquest maníacos, pues esto es todo lo que os quería comentar en el día de hoy. Espero que os haya parecido interesante. Siento la mala noticia de que no funcione el reshade con el Unreal Engine Injector y demás, pero tenemos la buena noticia que en principio con cualquier juego nativo que soporte OpenVR y OpenXR sí que funciona, y sí que notamos una diferencia bastante notable en rendimiento, y también incluso en que se ve más nítido, se ve mejor todo. Así que por ahí es donde vamos a utilizar esta herramienta de aquí en adelante. Bueno, Reverquest maníacos, pues si habéis descubierto el canal con este vídeo, os ha gustado, os ha parecido interesante, os parece diferente, os parece bueno, pues que es un canal en cierta manera fresco, que nos da otro tipo de noticias diferentes a la que vemos en otros canales, pues no lo dudéis, suscribíos al canal y no olvidéis marcar la campanita en todos para que no se os pase ningún contenido de ahora en adelante, y tenéis un gran catálogo de contenidos también, tutoriales, etcétera, que ya están publicados y que podéis disfrutar, así que venga por ello. Por otro lado, dale a me gusta al vídeo si os ha parecido interesante, porque ya sabéis que así yo sé que efectivamente os ha sido útil o os ha parecido que está bien, y además sobre todo va a servir para que otros usuarios conozcan el canal, conozcan el vídeo, estas noticias y se unan a nuestra comunidad.
Y por último, pues en la zona de comentarios, como siempre os digo, tened toda la libertad del mundo para expresaros, para dejar vuestras opiniones, para debatir, para lo que necesitéis. Y yo, lógicamente, participaré también en comunidad y intentaré ayudar en la medida de lo posible en las dudas que tengáis. Bueno, Revercues maníacos, nos vemos pronto aquí en Revercues VR con más contenidos. No os desesperéis porque ReShape no funcione, porque hay más cosas, más herramientas y muchas formas de poder optimizar un juego. Por cierto, y antes de despedirme, se ha pedido en varias ocasiones el F1 2023 y muy pronto os voy a sacar un perfil del F1 2023 para intentar al menos daros unas pautas para que el juego os funcione lo mejor posible. Bueno, pues con esta buena noticia me despido. Chao, chao, Robertos Maníacos, nos vemos, chao.